Y cualquier pregunta que tengan de la entrevista o algún tema del que le quieran preguntar a Sergio, lo pueden hacer por el chat. Ahí nosotros vamos a ver con qué podemos sorprender a Sergio hoy día. Pero bueno, a ver, partiendo la entrevista, Sergio, cuéntanos un poco de tu historia y cuál es tu formación profesional. Sergio es originalmente de Venezuela, así que cuéntanos de ti y de tu formación en Venezuela. Bueno, Tomás, de nada, gracias por invitarme a esta entrevista. Quiero que sepas que esta es mi primera entrevista, entonces me disculpo de antemano con todos si digo alguna barbaridad, que no digan que no les advertí. Historia personal de Sergio. A ver, ¿qué te puedo contar? Bueno, nada, mi nombre es Sergio Maronese, yo nací en Venezuela, tengo 29 años y me formé como biólogo, graduado de biología en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, una de las más prestigiosas universidades del país. Durante mi carrera, bueno, me enfoqué más que todo en la parte de microbiología. Por algún motivo encontré como pasión por la botánica y fisiología vegetal y micología. ¿Qué pasa? Bueno, nada, o sea, como biología, o sea, me gradué de biólogo general y después como que la formación continúa, pero ¿cómo caigo yo? O sea, ¿qué tiene de relación? Aparte de biología, está relacionado con fermentaciones y todo lo que tiene que ver con bacterias y levaduras. ¿Cómo caigo yo en el mundo de la destilación? Durante mi carrera, en el 2011, me encontré con un video en YouTube, ¿verdad? ¿Sabes eso? Durante la escritura de la tesis, que uno, bueno, no, la tesis era un proyecto. No tenía, o sea, en momento de procrastinación, me encontré con un video en YouTube que era sobre destilación casera. Era cómo destilar tu propio alcohol en casa. Y bueno, pasé mi tiempo, o sea, miré el video y dije, esto se puede lograr. Entonces le robé una olla de presión a mi madre y fui con mi padre a una ferretería y compramos un tubo de cobre. Y con un poco de creatividad e ingeniería conectamos todo este sistema y destilamos, fermentamos un macerado de jugo. Bueno, era un jugo de mango, porque en mi casa en Caracas tenía un árbol de mango. Y bueno, destilé eso en el jardín y quedó algo, bueno, nefasto, pero en verdad, o sea, el momento en el que ves la primera gota de alcohol salir del alambique, fue un momento revelador y demasiado emocionante. Toda esta historia suena dramática e intensa, pero en verdad fue el momento en el que yo dije, esto me gusta. Y fue ahí donde decidí, como que durante la carrera, cambiar el curso. O sea, como que me quería enfocar más en la parte de producción y procesos, pero siendo biólogo es difícil como conectarse con la parte de ingeniería química. Entonces, de alguna manera, conseguí unas pasantías en, en, en una destilería de ron en Venezuela. Entonces, la única manera de hacer estas pasantías o la tesis ¿Y sería qué más como, puedes saber? sí, es como enfocar cómo justifico una tesis de biología en algo de procesos. Entonces, Claro. por ahí como que de alguna manera mezclé un poco de cosas con fermentaciones y reutilización de desechos de destilería y creé una tesis de reutilización de desechos de la vinaza como agua de dilución de melaza en las fermentaciones de ron. Y entonces este proyecto, bueno, me mudo para el interior del país, que queda, una destilería que queda en la mitad de la nada. Y yo tenía que manejar 140 kilómetros al día para ir al trabajo. Pero no lo sientes, porque realmente como me encantaba lo que hacía, verdad que nunca me pesaron. Y bueno, así fue como empecé mi vida en el mundo de la destilación. ¿Y cómo se llamaba esa destilería en la que empezaste? Esa destilería se llama Destilerías Unidas. Anteriormente era una destilería de Diageo. Bueno, esa tuvo bastantes dueños, United Distillers, después pasó por Seagrams, después fue Diageo y después se independizó, pero mantuvo como unos tratados de co-packing, se llaman co-packing agreements, que en este caso
marcas de, por ejemplo, Smirnoff Ice, todos estos RTD y Cacique, marca de ron venezolana, que es de Diageo, se producen en esta destilería y al mismo tiempo que Diageo, que Destilería Unidas produce el famoso diplomático, ron diplomático. Entonces, Claro. Destilería Unidas produce todos estos productos, pero no es solamente hasta que cuando salen de la bodega que se vuelven competencia directa. O sea, mientras tanto, todos los estándares de calidad se mantienen y es una cosa fantástica. Claro. Bueno, y cuéntanos qué pasó después, después de trabajar en la destilería de ron, cuéntanos de tu migración a Europa y cómo iniciaste tus estudios profesionales en el rubro de la destilería en Escocia. Bueno, después de mi año y medio, año, en la destilería de ron, bueno, volví a la ciudad, volví a Caracas y me terminé de graduar de la universidad y ahí fue cuando, por situación país y diferentes situaciones, decidí migrar, y como mucha gente en Venezuela, pero eso es otro tema. Y tomé un año sabático porque ya como que ya en ese momento ya había empezado a buscar qué quiero hacer a continuación y dije, una maestría es lo ideal y había muchas opciones. Estaba la Universidad de Nottingham, estaba la UC Davis en California y estaba la Heriot-Watt University que tenía el máster en Brewing and Distilling, el mismo máster que hiciste tú. Lo interesante de este es que como yo también, o sea, en su momento era cervecero artesanal, pero a mí me llamaba más la atención la parte de destilados. Y de todas las opciones de maestría, la que más se adaptaba, o sea, la que más contenido de destilación tenía, era Heriot-Watt. Y es como que, bueno, o sea, un máster en destilación en Escocia, la meca de la industria. Entonces, bueno, nada, me tomó un año sabático en el que me preparé, por ejemplo, fui a Estados Unidos, fui a Canadá primero, hice un curso de inglés, porque también, claro, el máster siendo en inglés, viniendo de Venezuela. Luego fui para Estados Unidos, viví 3 meses en San Francisco. Luego ahí, bueno, ahí me quedé sin dinero. Y teniendo un pasaporte de la comunidad, decidí ir a Dublín, en Irlanda, donde trabajé por unos cuantos meses como mesonero, 14 horas al día porque era un restaurante nuevo, una logística complicada. Y luego de eso, por fin, fui para Edimburgo, donde hice la maestría en destilación. Y te conocí a ti, Tomás. Sí, sí, nosotros fuimos compañeros del máster. Y cómo, por ejemplo, una vez que llegaste a Escocia y empezaste tu vida de estudiante, ¿qué te pareció la cultura de Escocia con respecto a los destilados? Bueno, esta es una interesante pregunta, porque, por ejemplo, yo vengo de Venezuela, en donde también hay como que mucho enfoque, hay como que en la marca y como en el estatus de la marca y lo que la marca representa. En cambio, lo que yo vi en Escocia no tiene nada que ver con eso. La gente como que está más interesada en el producto, la gente quiere probar productos nuevos, no importa si es una destilería nueva, todo lo contrario, más bien es como que, wow, ¿qué es esta nueva destilería? Tengo que probar. O esta destilería, o sea, como que se trata más de explorar sabores y la gente conversa al respecto, cosa que, bueno, no, en mi época en Venezuela no se veía tanto, o sea, no estaba, o tal vez yo no estaba tan involucrado, pero sí noto que, o sea, la cultura es más se siente como hay países que son dedicados a la comida, que todo gira alrededor de la comida. Lo único en Italia prende el televisor, la mayoría de los programas son de comida, cocina y cocina y cocina. En Escocia, y suena cliché, pero en verdad la gente habla del tema, discute del tema. Nueva ginebra, nuevo whisky, nueva vodka, esta es de organics, esta es de no sé qué. O sea, podríamos Entonces, decir que es un consumidor más educado y más, con más ganas de explorar. es un consumidor, sí, eso creo que sí, creo que diste en el clavo. Es un consumidor más educado y tiene la trayectoria y prueba y les gusta. Claro. Y como estudiante en la universidad, ¿cómo conversamos hace unas semanas sobre la existencia, por ejemplo, de bares en todas las universidades y que es algo muy común?
¿Cómo encontraste tú esa relación que tienen los estudiantes con el alcohol comparado con tus experiencias anteriores en Irlanda, Estados Unidos y Venezuela? Bueno, bueno, primero que nada, para mí fue un choque cultural el hecho que la universidad tuviese un bar dentro del campus. En Venezuela jamás existe, o sea, hay cafetería, pero no un bar. Eh, también el hecho que nosotros éramos una maestría de brewing and distilling, como dedicadas al alcohol, siempre estábamos como expuestos. La gente siempre dice, tú eres destilador, tú debes beber mucho. Ok, sí, pero por diferentes motivos a lo que la gente piensa. Durante la maestría, o sea, como que en verdad estamos muy expuestos a diferentes alcoholes y también que con el background de todos los estudiantes, todo el mundo que había como curiosidad. Y más que los bares universitarios, creo que lo que más me marcó de eso fueron los famosos catas de whisky los jueves en la universidad. No sé si recuerdas, que era como una manera que uno como estudiante, sin mucho dinero, puede permitirse el lujo de probar whiskies de alto nivel, de alto presupuesto, que jamás me hubiese podido comprar una botella o un dram o sea, un trago o un bar, porque costarían 14, 15 libras. Y esto era un evento donde se probaban diferentes whiskies, hablaban de la destilería, hablaban del proceso, la historia, y era una cata y era un debate con toda la gente. Claro que también la excusa era para tomar, pero más que todo era para conocer los diferentes whiskies. O sea, uno va creando como el portafolio y al final eso es importante cuando trabajas en la industria. No solo para conversación, o sea, porque también es importante. Mucha gente dice, has probado este whisky, has probado este otro whisky. Bueno, no puedes, o sea, si no conoces ninguno de los whisky, trabajas en la industria, Claro. a lo mal. Pero es también para conocer los productos y saber qué es lo que tienes que, o sea, también, bueno, hoy en día, ¿qué hace la competencia, no? No tienes que saber. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Eso es algo bien peculiar que había en la universidad, porque tal como había una sociedad de catas de whisky, que se juntaba todos los jueves a catar whisky, había una sociedad de cata de cervezas, que se juntaba todos los jueves o todos los viernes a probar diferentes cervezas. Entonces cada uno ponía una cantidad de dinero que no era mucha, me parecen que eran 10 libras esterlinas por jueves, y tenía acceso a probar 6 a 8 botellas de whisky entre 50 personas que nos juntábamos los jueves. Sí, es una experiencia muy interesante, que ojalá se repitiera en más partes del mundo. Definitivamente. Sí, eso debería ser una práctica, sí, en todos lados, claro. O sea, la idea es esa, como que comunalmente uno prueba, llegas más lejos en grupo y Claro, pruebas más cosas. Y no sé, me gustó. Eso es una buena energía que había ahí. claro, claro. Bueno, y terminando tus estudios en Heriot-Watt, eh, tú entraste de lleno a los gigantes, y tú hoy día trabajas en Diageo. Cuéntanos un poco sobre Diageo. ¿Cómo es la empresa? ¿Cuáles son sus principales áreas de trabajo? Cuéntanos un poco sobre Diageo. Bueno, Diageo, obviamente muchos lo deben conocer, es uno de los magnates de la industria de los destilados y bebidas alcohólicas. De hecho, creo que es la número uno en el mundo en este momento. O sea, tiene operaciones en más de 180 países, tiene más de 140 plantas de producción, incluidas entre destilerías, plantas embotelladoras, oficinas, etcétera, etcétera, centros de innovación, y tienen productos, a ver, de los más famosos, diría Johnny Walker, que es el blend más conocido en el mundo y vende es el 60% de los ingresos de Diageo. Están las marcas de vodka como Smirnoff, también están marcas de ron como Captain Morgan, entre los más famosos, y cerveza Guinness, por supuesto, y Don Julio, tequila Don Julio. Y bueno, y todo el rubro de single malt, que es donde trabajo yo, básicamente. Um, sí, yo creo que, a ver, bueno, viniendo de la universidad,
sea, por ejemplo, en mi cargo, apenas una de las ventajas, volviendo al tema de la universidad rápido, de estudiar en esta maestría, no solamente lo que aprendes, sino las conexiones que haces. Aparte que, bueno, es demasiado importante y también que esa universidad tiene bastante reputación en cuestiones de la industria. Yo conseguí trabajo durante, o sea, al final de mi tesis, y ya yo había tenido entrevistas de trabajo y me contrataron en el norte de Escocia, en un pueblo que se llama Elgin, muy cerca de Inverness. Algún día les muestro el mapa. No quieren ir para allá. Bueno, es en la región del Speyside, que sería como que esto sí es la meca de la producción de whisky en Escocia. O sea, como que en Escocia se divide por varios sectores: Speyside, Islay, Highlands, Campbelltown y Lowlands. Creo que son todos. Y el Speyside es como el corazón del whisky en Escocia. Claro. Ya me Y, perdí. ¿Cuál era el pregunta? no, no, era de que nos contara un poco de Diageo y tú saltaste inmediatamente a la siguiente pregunta que tenía para ti, que es que, bueno, tú encontraste, te contrataron apenas saliste de la universidad cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo en Diageo. Bueno, mi trabajo en Diageo es, yo creo personalmente, no porque trabajo ahí ni nada, sino que viniendo de la academia, o sea, es uno de los trabajos que más te expone a la realidad. Yo soy lo que sería un technical specialist, que sería un técnico especialista en el proceso. Eh, yo lo veo como, de cierta manera, como el doctor de la destilería. ¿En qué sentido? Mi trabajo tiene varias fases, ¿no? La fase de lo que llamamos el run the business, que sería todo lo que es problemas diarios, problemas que ocurren en el día a día. Recuerda que aquí en el norte de Escocia, Diageo tiene 28 destilerías y somos un technical team que está centralizado en este lugar. Entonces, somos 4 personas justo en este nicho del mismo team, que nos encargamos de cubrir 28 destilerías. Entonces, todos los días puede ocurrir algo diferente. O sea, todos los días hay un problema diferente. O sea, la exposición de 28 destilerías con 28 diferentes historias, 28 diferentes equipos de destilación, equipos de maceración, boilers, cualquier cantidad de problemas que son diferentes. Claro, empiezan a repetirse en alguno que otro lado, pero ya es cuando agarras la experiencia y sabes cómo ir tratando cada problema. Pero siempre es como un problema diferente en una destilería diferente, entonces conoces mucho y aprendes muchísimo. Mi trabajo también se basa en optimizar, o sea, el run the business, que es resolver problemas e investigar. Si la destilería tiene un problema de extracción en los mash tun, en los maceradores, nosotros trabajamos investigando cuál es el problema y cómo lo resolvemos. Eso significa enviando muestras al laboratorio y analizando por extracción, azúcares, bueno, revisando temperaturas en el sistema de control. Por ejemplo, puede ser que una válvula esté mala, puede ser que un termómetro esté malo, puede ser que las bombas no estén bombeando, alguien cambió un parámetro. Es resolver el problema y volver al punto de partida. Tenemos la fase de improvement, que sería como optimización del proceso, que básicamente es optimizar la destilería. En su base estándar, ¿cómo hacemos para que esta destilería produzca más? ¿O cómo hacemos para ahorrar dinero? ¿Cómo hacemos para ahorrar agua? ¿Cómo hacemos para usar menos malta para producir el mismo rendimiento? Claro, o Y sea, tenemos la fase de desarrollo y transformación, que es la parte para mí también más interesante, porque yo estoy en una situación en la que es muy afortunada porque estoy involucrado en diferentes proyectos. Por ejemplo, yo estoy involucrado en un proyecto en India, trabajando con destilerías de malta en India, reviviendo la destilería, diseñando Brora y Port Ellen. O sea, teniendo los conocimientos de estas 28 destilerías, utilizamos estas herramientas para revivir destilerías que llevan 40 años cerradas. Y es todo el proceso de diseño, porque hace 40 años ya los drawings y los dibujos y los esquemas de la destilería, eso o se perdió o queda un poco. Entonces, ¿cómo recreas la tradición que estaba antes con la realidad actual? Entonces, es todo
Eso es una experiencia única, creo yo. Bueno, es un trabajo de arqueología de destilerías. En ese particular, sí, sí, y diseño, y bueno, sí, es bastante interesante. Entonces tú desde tu trabajo, como bien lo describes, tú tienes un espectro muy amplio de cómo funciona la industria del whisky en Escocia. Desde el grano, podríamos decirlo, hasta el embotellamiento final y pasando por el funcionamiento interno de cada uno de esos procesos. Correcto. Mi trabajo se enfoca más en o sea, hay varios rubros, ¿no? Tienes el lado del malteado, que tenemos una especialista en malteado, que se encarga, porque el diario también tiene sus maltings, ¿cómo sería en español? Malterías. Serías. Sí, son tres malterías en las que ellas tienen sus propios problemas y es un mundo totalmente disperso. Yo me enfoco en destilerías, desde que la malta entra a la destilería hasta que el producto sale de la destilería, que sería el famoso new make. Y Claro. yo soy responsable de que todo este proceso ocurra sin problemas y que se optimice al máximo en las 28 destilerías. Más diseñar estas dos destilerías nuevas, más diseñar Row Co. en Dublín también. Parte del problema también lo resolví. Entonces, eso es como, sí, creo que es una buena oportunidad y te expone a muchísimos problemas y aprendes muchísimo y conoces, o sea, cuando yo voy a tours de destilería, como que el ojo ya lo tengo entrenado para buscar ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, una destilería, la competencia, por decir cualquiera, o sea, yo entro a una destilería y así sepan o no que soy de Diageo, o sea, las preguntas que uno hace son diferentes a las que una persona en un tour haría. Entonces saben que al final te preguntan, ¿y tú dónde trabajas? Y como que ya uno crea como esa relación. Al final todo el mundo se conoce en la industria. Por más grande que sea, es un mundo muy chico. Me imagino. Imposible Muy ser bonito. encubierto entonces en tu trabajo. Imposible, imposible. Un venezolano encubierto en Escocia, imposible. Mira, por ejemplo, cuando hablamos de la eficiencia dentro del funcionamiento de la destilería, ¿eso se traduce netamente en kilos de malta que entran, litros de whisky que salen, o hay algún otro parámetro de eficiencia que tú nos puedas compartir que tienen ustedes como para medirlo? Kilo de malta. Bueno, sí. Sí. Al final se trata de cuánta malta entra y cuánto alcohol sale, obviamente considerando cuánta agua utilizaste, cuánta energía utilizaste, porque hoy en día con todos estos temas es importante mantener como que eso. Y, pero también, o sea, como que se puede quebrar en diferentes sectores, ¿no? Porque tú puedes tener un yield o una eficiencia, un rendimiento de, vamos a decir, 400 litros por tonelada, pero ¿dónde está tu verdadera eficiencia? Porque tú puedes ser súper eficiente en la maceración, pero súper ineficiente en fermentación. Entonces, o puede que en una semana fuiste súper eficiente macerando, pero súper ineficiente fermentando, o tuviste una súper eficiencia y después el resulta que tu alambique tenía un hueco, o dejaste una llave abierta, un vent valve, o sea, una válvula de escape abierta y perdiste todo el alcohol. Entonces, la manera de verlo es más como fraccionalizada, ¿cómo sería? Particionada, que tú puedas saber dónde está tu problema todo el tiempo. Y eso es algo más importante. Y Claro. sí, lo puedes ver como eso y lo puedes ver como eso, es cuántos litros hiciste al final de la semana, básicamente. Claro. Y en la experiencia que tú has tenido en estos años en Diageo, ¿cuáles han sido los principales puntos de ineficiencia que has observado en las destilerías en las que te ha tocado trabajar, o cuellos de botella, o los principales problemas? Porque, como comentabas, gran parte de tu trabajo es apagar incendios dentro de estas destilerías. ¿Cuáles son los recurrentes? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno,
cuellos de botella en eficiencia, o sea, estas destilerías, si las comparas contra otras destilerías, son muy, muy eficientes, pero como toda destilería, tienen siempre sus detalles. La mayoría de los problemas siempre son alrededor de la maceración, porque ¿qué pasa? Eh, tu proceso puede ser el más consistente, pero se trata de también tu materia prima tiene que ser igual de consistente, o tu proceso tiene que adaptarse a tu materia prima. Y cuando tu materia prima, por ejemplo, sí, hay unos estándares de calidad que tienes que pasar la cebada malteada para que llegue al proceso, pero si la cebada malteada está por debajo y el equipo de operación no fue reactivo a o no fue proactivo, comprendiendo que venía esa malta con baja friabilidad, eh, entonces los ajustes a la molienda no se realizaron, tu eficiencia va a caer. Y puede que no sea un problema de la planta, es solamente un problema de que no fuiste proactivo, no fuiste reactivo. Entonces, esos suelen ser los problemas, o en maceración, alguien cambia algún parámetro, algo pasa en sistemas de control que saltan. eh, pero yo creo que lo más importante aquí, o sea, los retos más importantes también tienen que ver con producción. Por ejemplo, una destilería, digamos que estamos en un año de bonanza, queremos maximizar el producto. Y nuestra destilería X está produciendo tantos litros al año, pero queremos producir, no sé, 100.000 litros más. ¿Cómo hacemos? La lógica sería agrega más malta, agrega más cebada al proceso. Y ya, en vez de hacer 10 toneladas por maceración, a 12. Claro, pero entonces aquí empiezan las limitantes de tu proceso. ¿Dónde está el reactivo limitante de tu punto, de tu destilería? Y estas destilerías fueron diseñadas para, bueno, en la época diseñadas como salían, pero generalmente las destilerías están diseñadas para manejar cierto volumen, cierto throughput. Y los alambiques suelen ser el punto de quiebre en la destilería, o los fermentadores, depende de lo que quieras hacer, pero en cuestiones de calidad, por ejemplo, si hay un punto hay un máximo que tú puedes utilizar esos alambiques antes de que empiecen a gastarse. ¿Cómo lo explico? Si tú duplicas el tiempo de utilización del alambique de cobre, siempre tienes que dejar un momento de un rest time, un tiempo de descanso para que se regenere tu cobre en el alambique y llenarlos hasta y ponerlos a trabajar destilación tras destilación tras destilación. Suele ser un problema, lo va a destilar, pero empiezas a afectar calidad, empiezas a tener compuestos sulfurados. Y eso es un problema, porque aquí no se trata solamente de sacar más alcohol, aquí se trata de mantener el sabor y el olor histórico que ha tenido esa destilería por los últimos 200 años. Entonces, es ese balance de cómo mantienes el sabor, el aroma y maximizar el alcohol. Entonces, esos suelen ser los problemas generalmente. Claro, hay mucho, una concepción con respecto al trabajo del maestro destilador en nuestro rubro, que mucha gente piensa que el maestro destilador es el que define el 100% del producto y es el único que está encargado y 100% responsable del producto que está saliendo. Pero tú, no, por lo que nos cuentas y por tu experiencia, hay como en todas las cosas, un trabajo gigantesco tras bambalinas, tras el escenario, para lograr que esa gota de destilado que ustedes llevan haciendo 400 años sea igual una y otra vez. Y ese es el secreto. Exactamente lo dijiste. No se trata, no es una persona decidiendo qué vamos a hacer hoy. No, es mantener ese mismo producto, porque al final al consumidor le gusta ese producto y eso es lo que tiene que venir, eso es lo que tiene que... Y nuestro consumidor, o sea, nuestro cliente como destilerías, es el centro de maduración. Y ellos son los que reciben el alcohol y dicen, bueno, esto no me gusta, esto no es lo que te pedí. Y si ellos no están contentos, bueno, tenemos un problema. Entonces es mantener esa consistencia a lo largo del producto o hacer más producto manteniendo esa calidad. Claro. Y en estos años en los que tú has trabajado en Diageo,
¿Cuáles, por ejemplo, serían las principales mejoras en eficiencia que te ha tocado implementar, que han tenido el mayor efecto en estas macro destilerías? Eh, a ver, han habido ciertos elementos, ciertas cosas que eh, he implementado. Por ejemplo, hubo una destilería que no fue optimizar, pero sin duda resolvimos el problema y fue algo fantástico. Esta es una destilería, o sea, muchas de estas destilerías son anónimas, es decir, no tienen su propio single malt, no tienen una marca añadida, pero hay muchas otras que son muy, muy importantes y son conocidas a nivel mundial. Entonces, cuando ves el valor del litro por litro, o sea, el litro de alcohol, eh, el costo por litro de alcohol de una destilería famosa comparado con el costo de una destilería que produce alcohol para blends, por ejemplo, para Johnny Walker, para Buchanan, para cualquier otro blend, es muy diferente. Entonces hay destilerías que no te puedo decir cuánto cuesta el litro, pero alrededor de los 200.000 libras esterlinas te puede costar una maceración que sale mala. O sea, como que perder un batch puede ser muy costoso. Entonces, corregir esos problemas a tiempo es demasiado importante. Hay una destilería que tuvo un problema que perdía constantemente un mash, una maceración a la semana, y era porque tenía un acumulado tenía una tubería tapada y todo se retrasaba en la destilería. Como está tan optimizada, no hay error, no hay espacio para ningún error. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que algún punto este alambique empezó a, a destilar más lento y más lento y más lento, y todo se retrasa y todo se descuadra, y pasa la semana que no terminas de destilar, eh, bueno, al final tuvimos que abrir unas tuberías y revisamos y estaban completamente tapadas. Pero luego de un proceso de investigación. Entonces, ¿cómo se investiga? El light pipe estaba bloqueado, pero agregamos temperatura, o sea, lectores de temperatura en las worm tubs, que serían las tubas de condensador, los condensadores gigantes. Y notamos que la temperatura no variaba. Entonces, ¿cómo se mantiene frío? No hay intercambio de calor aquí. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces rastrea el tubo, abre, lo revisa, un acumulado, por qué se acumula, y el alambique que está al lado no tiene el mismo problema. Y así poco a poco como que vas rastreando la cuestión. Este, y problemas como ese, muchísimos. Tanques contaminados que te afectan. Tanques contaminados quiero decir, o sea, contaminados de bacterias. Tipo, quedó sucio, nadie lo lavó. Y, y nadie lo lavó y nadie sabía que estaba sucio. Entonces, son estas pequeñas cosas que es por investigación profunda que las consigues, porque son plantas muy grandes y hay plantas muy viejas que tienen cosas que no fueron optimizadas jamás. Entonces, hay mucho espacio para mejorar. Claro, y me imagino que tienes que hacer convivir tecnología que tiene 3 siglos con tecnología moderna de última generación. Sí, por ejemplo, hay destilerías como Rose Distillery, que está aquí al lado de mi casa, que es la destilería más nueva que tiene Diageo aquí en Escocia, y tiene todos los sistemas de control completamente automatizados, tiene puntos de corte, eh, todo, monta hasta café. Pero tiene otras destilerías como Royal Lochnagar o como Glenkinchie, que son completamente manuales. Entonces, claro, mucha más, es totalmente diferente. Entonces, claro, son diferentes tamaños también. Esta produce 12 millones, 13 millones de litros al año. La otra produce 30.000, 40.000. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Y cada segundo aquí perdido es una fortuna. Cada segundo allá perdido puede esperar. Claro, me imagino que también es un desafío lograr esas intervenciones en las destilerías, porque también hay muchas destilerías que funcionan 24 horas, 7 días a la semana. Sí, sí, sí. Todas las destilerías funcionan 24 horas. Algunas funcionan 7 días, 24 horas, y otras funcionan 5 días a la semana. Entonces, también eso es interesante porque en una destilería que funciona 24 horas, las fermentaciones son todas iguales, porque Claro, son 7 días a la semana, siempre es el último. Una destilería que funciona 5 días a la semana,
tienes fermentaciones largas, fermentaciones cortas. Entonces mantienes con un balance de cortas y largas que combinadas te generan todavía el mismo carácter, el mismo aroma al final de la destilería, porque también fermentaciones largas y cortas cambian los niveles de bacterias acidolácticas, los niveles de ésteres, todo cambia. Y sin caer en que tú nos cuentes los secretos de Diageo, organolépticamente, ¿cómo cambia, por ejemplo, entre una fermentación larga y una fermentación corta el resultado de esa destilación? Tiene mucho que ver, o sea, hay muchos factores que juegan ahí. El tiempo de fermentación es importante y mientras más corta la fermentación, queda mucho más azúcares residuales. O sea, básicamente tu fermentación es más ineficiente. Entonces, todo siempre te va a quedar una rastra de aromas que no fermentan, digamos, o cosas que no fermentan que te da ese como almendrado, malteado. O sea, es como, no puedo entrar mucho en detalle, pero es ese punto. Entonces, tienes fermentaciones muy largas que terminan siendo predominantes en bacterias acidolácticas al final, porque al final las destilerías no son unos ambientes estériles. O sea, comparado con el mundo de la cerveza, nada que ver, más bien. Muchas destilerías los dejan sucios, los fermentadores a propósito. No lo lavan porque quieren mantener esa población de bacterias. Y una vez que pasa el tiempo de fermentación de levadura, la población de fermentación, o sea, la población de levadura cae y automáticamente el mosto fermentado es dominado por la bacteria ácido láctica. Entonces te genera este poco de ácido láctico que te va a cambiar el perfil también. Y terminas teniendo unas fermentaciones mucho más ligeras. Claro. Qué interesante, uno pensaría que esas fermentaciones y el funcionamiento es siempre el mismo, pero al parecer hay mucha diferencia entre lotes. Oye, Sergio, y pasando un poco al mundo de la destilería independiente craft, ¿cuál es tu visión del movimiento actual de destilerías independientes y pequeñas que están saliendo del movimiento craft? ¿Has tenido experiencias trabajando en alguna o visitando alguna? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Mira, personalmente, o sea, no he tenido la oportunidad de trabajar en una destilería pequeña, aparte bueno, la de mi garaje, pero siento que es completamente otro mercado, es completamente otro mundo, y es un mundo, o sea, espectacular, me encanta, me encanta. Y siento que han emergido muchísimo en los últimos años, sobre todo aquí hubo un boom gigante de microdestilerías de Ginebra más que mal, pero es por un motivo de licencia también, ¿no? Porque las licencias de destilería de Malta, y bueno, y de presupuesto, en cierto sentido, porque una destilería de Ginebra de rectificación, porque es una licencia de rectificación de alcohol. Compras un alcohol neutro de grano, entonces los riesgos son más bajos. Entonces las licencias no son tan costosas, es muy simple de tener. Y eso hubo un boom en los últimos años, hubo más de 500 destilerías de Ginebra, diferentes sabores, eventos por todos lados. Y a mí me parece fantástico, me parece valiente, me parece que mucha más gente debería hacerlo. Ahora, en cuestiones de montar una destilería de Malta, una vez que trabajas en la industria, es difícil. O sea, yo siento que es difícil montar una destilería de Malta porque es complicado, porque es mucho equipo, porque es mucha inversión, porque es mucha espera. Porque si quieres un producto que tenga cierto nivel, el tiempo de espera es muy grande, comparado con una industria que por ejemplo, Diageo tiene el músculo para esperar 14 años y tiene ya el inventario de rotación. En cambio, empezar de cero con una destilería de Malta, eh, tienes que tener el presupuesto para aguantar 5 años sin generar ingresos, a menos que vendas el new make. Pero Claro. entonces tienes que ser muy eficiente y tienes que tener mucho. Bueno, además de todos los otros procesos involucrados en destilar Malta, porque cuando uno
uno pone una destilería de ginebra, no fermentas, no maceras, es, como dices tú, simplemente rectificación, no Claro. tiene... Es un alambique y una línea de embotellado. Eh, y ya, porque claro, con un alambique de 100 litros puedes hacer ¿cuántas botellas de ginebra? Por lote una 140, 150. 150 botellas. Con un alambique de 100 litros, ¿cuánta malta destilas? Nada, nada. Ajá. Sí, no alcanzas a llenar una barrica. Llenas el 25% de una barrica de 200 litros. Y ese es el problema, es difícil, es muy difícil y cuesta mucho dinero. Y yo, mira, el sueño de mi vida, montar una, pero cuando lo pienso en perspectiva, y ya trabajando aquí muchos años, y el mantenimiento que estas máquinas requieren, porque no es solamente montar la destilería, eh, mira, hay algo que yo aprendí y lo aprendí durante la maestría, fue una, fue una charla de Stuart Brewing, una cervecería en Edimburgo. Y el Ujú. señor montó su cervecera y el consejo más importante que dio es, si ustedes saben soldar, ya tienen la mitad del trabajo ganado. Punto. Empiecen a soldar sus propias cubas de fermentación, sus propios tanques, sus propias, todo. Es mucho más simple y mucho más fácil, mucho más económico. Sabio, sabio hombre, sabe mucho. Oye, y siguiendo con el tema de las microdestilerías y destilerías craft, comparado con lo que tú ves todos los días en tu trabajo en Diageo, ¿cómo dirías que se compara el funcionamiento de una macrodestilería, como las de whisky en Escocia, con una microdestilería o una destilería no necesariamente muy pequeña, pero una destilería independiente? ¿Cómo se comparan sus procesos, su manejo de materias primas, los calendarios de maceración y proceso de maceración, la fermentación, destilación e incluso la guarda? ¿Cómo crees tú que conversan entre uno y otro? ¿Cómo se diferencian? Mira, yo creo que tú tocaste el punto hace rato y es muy importante. Como que, bueno, esta es mi perspectiva de algunas destilerías más pequeñas que he visto en comparación a las destilerías grandes, digamos. Eh, en destilerías pequeñas, generalmente el master distiller es el que está encargado de todo. Es el que está encargado de organizar, de adquirir materia prima, es encargado de destilar, es encargado de asegurarse que todo esté bien, procesos, etcétera. En las industrias grandes, y esta es la diferencia crítica, es que todo está sectorizado. Cada persona tiene un rol específico y hay departamentos dedicados a, por ejemplo, hay un departamento dedicado a la adquisición de materias primas, que en parte cae sobre mí en cuestiones de materia prima tipo levadura, pero la parte técnica de la levadura. O sea, es alguien que se dedica a conseguir la levadura, cuál es el mejor, el departamento de procurement para obtener los mejores precios, departamento de, bueno, quién consigue la cebada malteada, de dónde la sacamos, etcétera, etcétera. Entonces, el master distiller o el distillery manager, el manager de la destilería, está encargado solamente de asegurarse que el proceso corra como tiene que correr, en cuestiones de seguridad, porque lo más importante al final es que la gente, o sea, que todos estén bien y que no haya ningún incidente y que calidad y eficiencia, punto. O sea, como que ese es el trabajo. Y eso es lo que noto que es diferente en, por ejemplo, la destilería Glenwives en Escocia, que es una destilería muy pequeña, alambique de 500 litros o 1000 litros, una sola persona en toda la destilería, corriendo todo, arriba para abajo, levadura acá, pero y la dinámica era tranquila, todo estaba bajo control. O sea, no significa que esté mal, es perfecto, es como que funciona y la dinámica es mucho más calmada. Aquí hay mucho más estructura, mucho más proceso, mucho más papeleo, como en todos lados, pero bueno, en cuestiones de proceso y calendario, las destilerías grandes tienen un calendario que seguir, porque hay un plan anual de producción, y el plan anual significa que hay que producir tanto a la semana. Y eso es una de las cosas más importantes, que es como que adherirse al plan de producción. Pero ¿qué pasa? En una destilería pequeña el plan puede cambiar muy rápido porque depende de, bueno, muchos factores, pero en Diageo hay todo un sistema de maduración. Hay 14 años de líneas de maduración entre lo que se produce hoy y lo que se vende
dentro de 12, 14 años. Entonces, el problema de hoy es un problema dentro de 14 años realmente, y es manejar el inventario de lo que sale a la venta con el espacio que queda disponible para producir más alcohol. Y es ahí donde, o sea, se manejan estos volúmenes. Todo es por volumen y cuánto puede producir, y etcétera. Fermentaciones. Bueno, yo creo que la fermentación es igual en todos lados. Tal vez más simple en craft, o sea, si los tanques son más pequeños, porque probablemente es mucho más fácil de controlar en cuestión de temperatura, sin requerir mucho sistema de control y inversión, porque unos fermentadores de 100.000 litros cuesta enfriarlo, calentarlo. En cambio, unos fermentadores pequeños es fácil, pero al mismo tiempo es eso. Sí, no sé. Es una pregunta interesante. Sí, por ejemplo, en el área del proceso específico de la destilación, cuando uno visita las destilerías escocesas y tú ves que tienen esos alambiques de 10.000, 15.000, 30.000 litros, y tú ves otras que, como la que comentabas tú, que era un alambique pequeño de 500, yo creo que también hay un gran desafío, sobre todo para el destilador pequeño, en mantener el producto una y otra vez similar a la vez anterior. Porque al ser más pequeño, tienes más posibilidades de cometer errores y menos volumen en cuál esconder ese error. Sí, sí. Y sí, eso en parte. Y hay muchos factores también, como que los equipos, los análisis disponibles y los equipos que se utilizan. Por ejemplo, nosotros tenemos, cada destilería hay un laboratorio centralizado donde enviamos muestras y analizamos y generamos data y más información y más información. Entonces es fácil encontrar problemas. En una destilería pequeña, si no estás constantemente registrando información, como que se te pierde, es difícil encontrar problemas. O no, porque es pequeña y es fácil de encontrar, pero yo creo que también eso es importante. Claro, Pero mira, sí, en cuestión de volumen, como que al final, si vas a hacer un blend y tienes poco volumen, es difícil esconderlo, digamos, si tienes algún error. Pero al mismo tiempo tienes la flexibilidad, que tienes mucha más flexibilidad de hacer lo que quieres, de cambiar la producción, de decir, mira, vamos a enfocarnos en esto mejor, vamos a hacer aquello. Aquí no, aquí es mucho más mantén la producción, y si hay un trial o algo que queremos probar, hay una serie de pasos que seguir, una serie de procesos, un poco de... No es así de la noche a la mañana. Entonces, también es una claro, industria, ¿no? No es romántico como sería una destilería pequeña y crafty, como que te mantiene esa emoción. claro, claro. Igual yo soy de la opinión que entre las destilerías craft y la macroindustria de la destilería, las dos comparten el mismo desafío gigantesco al futuro, que es el manejo amigable con el medio ambiente de los residuos orgánicos que producen y el manejo amigable con los recursos críticos, como el agua. ¿Cuál ha sido tu experiencia tratando con esos temas en Diageo? Mira, Diageo se comprometió a no me acuerdo si es el 2030 o 2000 algo, unos targets de agua importantísimos, o sea, reducción significativa de la utilización de agua. Y esto significa que el equipo technical tiene el reto más grande, que es cómo mantenemos todas esas destilaciones y fermentaciones y el producto sabiendo igual, reduciendo el agua en la destilería. Entonces, equipo de limpieza, todo lo que es limpiar con soda cáustica y agua utilizada para toda la limpieza, reducirla y asegurarse que los equipos se mantengan limpios. Cosas como maceraciones o fermentaciones con alta densidad. Sería, bueno, high gravity brewing, Ujú. que es mantener, o sea, equipos high gravity brewing con las mismas, o sea, más alcohol con menos agua. O bueno, la misma cantidad de alcohol, solo que con menos agua, más concentrado. Y que te puede cambiar completamente el sabor. Entonces el riesgo de que esto pase, ¿cómo lo logras?
y cortar muchísima agua, porque también mucha energía se te va. Al final, si lo diluyes más, es más agua que calentar, es más energía en ese alambique, es más vapor. Entonces, bueno, obviamente, Diageo, aparte de todas estas optimizaciones en el uso de agua, están las optimizaciones que requieren presupuesto. Entonces, instalaciones de plantas de, bueno, tratamientos de agua, plantas de ósmosis reversa para utilizar el agua, ciclos de energía. Como que hay unas tuberías que van de destilerías a destilerías de agua caliente. Entonces mantienen el ciclo de agua caliente, se llama el heat loop. Entonces, como que el agua caliente que produce el condensador de la destilería se envía para el malteado para que se utilice allá y regresa, son kilómetros de tubería. O sea, el planes hay, también está Veolia, planta de tratamiento al lado, que quema los desechos de la destilería y la producen un vapor y la devuelven a la destilería. O sea, como que se han vuelto mucho más conscientes del medio ambiente y también, pues, bueno, porque al final es un compromiso con la naturaleza. O sea, si no lo hacemos nosotros ahorita y no lo hace todo el mundo, no va a haber ¿quién se va a tomar whisky en 100 años? Claro. Sí, es muy cierto y bastante impresionante lo que comentas, que de todas maneras es un beneficio que las destilerías estén tan cerca que puedan compartirse el agua caliente de un lado a otro. Eso es algo que yo creo que se da poco en la industria y que es uno de los beneficios que tienen en Escocia, que si bien hay mucho terreno para poner muchas destilerías, están todas concentradas ahí donde trabajas tú, en Speyside. Así que eso es algo que quizás podríamos aprender los que estamos en la parte más independiente craft y copiar un poco de los planes que tienen ustedes. Y siguiendo Sí, sí, eso, es que de eso se trata. O sea, al final no importa, por ejemplo, hay un sistema de tubería que se llama The Trans-Moray Pipe, que es un tubo larguísimo, como 14 kilómetros, que pasa por todo el centro, por todo el Speyside y colecta efluentes de todas las destilerías, competencia o no competencia. O sea, es un proyecto grande que se hizo entre todas y todos lo mandan por el mismo sitio a la misma planta de tratamiento. Al final todas las destilerías no son competencia. Al final, claro, o sea, todas trabajan juntas. Y no importa si tú eres Diageo, si tú eres independiente, si tú eres Grants, el, el sentido es lo mismo, al final, obvio, mantiene secreto corporativo, pero contactos, conoce, ayúdame, ¿sabes? Es lo mismo, se trata al final, es una industria y todos aquí estamos para disfrutar. claro, aún si son competencia, cuando colaboran pueden lograr cosas mejores resultados que compitiendo en todos los aspectos. Así lo veo yo, por lo menos. 100% de acuerdo. Oye, Sergio, ¿y qué ventajas tú crees que la industria podría identificar en las destilerías craft que te gustaría ver que la destilación industrial adoptara? Como que ellos vean alguna ventaja de la destilería craft que pudieran acoger en la destilería industrial, que te gustaría en el ámbito en el que tú trabajas en Diageo que pudieran adoptar. Es una pregunta difícil. Yo creo que lo único que me viene a la mente es la toma de decisiones, el tiempo de toma de decisiones. O sea, en un mundo corporativo hay demasiado proceso burocrático para lograr algo. Y hay proyectos que pueden tomar mucho más tiempo del que tomaría si somos un grupo de 4 y trabajamos y somos accountable, ¿cómo se llama? Responsables del proyecto. Sin tanto, claro, aquí la escala también implica que hay mucho más responsabilidad, mucho más problemas. Pero al mismo tiempo, la craft es más dinámico, es más vamos a hacerlo. No hay que pensar mucho. Hay que pensar, pero se hace más fácil. Y yo creo que eso es lo más importante. Claro. Y al revés, ¿qué aspectos crees tú que podría adoptar la destilería craft de la destilería industrial en términos del manejo de la destilería, del aumento de la eficiencia? ¿Qué cosa crees tú que podríamos aprender nosotros de la industria? Bueno, o sea, creo que lo más importante es
o sea, entender tu proceso a fondo y entender y particionar tus eficiencias. Si tú entiendes eso e invertiste en yo porque también trabajo mucho como en estadística y esta parte, o sea, es entender tu proceso y utilizar herramientas o mediciones robustas de tu proceso. Porque, por ejemplo, una destilería que utiliza, bueno, un alcoholímetro de 0 a 100 grados alcohólicos y lo coloca ahí y no puedes, o sea, no tienes control sobre tu proceso, no puedes saber si estás mejorando el proceso o empeorando el proceso porque la medición es completamente inacertada. Y claro, esto, o sea, no, es solo un punto de vista en mantener como que orden de todo lo que se mida sea consistente y entender el proceso paso a paso. Y bueno, tener uno como unos calendarios de un programa de destilación, que me imagino que todas las destilerías lo harán a su cierta manera, pero es mantener ese ritmo, supongo. Claro, como fijarse metas de producción y ajustar todos los procesos, cada uno de los procesos que describes tú, parcializados para lograr esa eficiencia, para lograr esa meta de producción. Sí. Como podría llamarse un poco profesionalizar la parte craft, un poco. Sin perder la felicidad. De todas maneras, Sin yo creo que perder el romanticismo de lo que significa una destilería. sí, yo creo que lo que he podido observar de la industria, o sea, de la industria en general y la destilería craft y la cervecería craft es que la gente que trabaja en este rubro es muy apasionada y el romanticismo es muy difícil perderlo. Uno se enamora de su trabajo. Y eso es lo bello del mundo craft, que es flexible, que es dinámico, que es feliz. Y ojo, no te estoy diciendo que aquí no sea uno flexible, dinámico y feliz. Son diferentes estilos. Claro. Y de la experiencia de trabajando en la industria del whisky, ¿cómo la compararías tú con tu experiencia en la industria del ron en Venezuela? Mira, la industria del whisky, obviamente, y ron son completamente diferentes. La destilería en Venezuela era un monstruo. Era una destilería gigante que utilizaba, me acuerdo si 14, no me acuerdo cuántas columnas habían, pero eran columnas de 60 metros. O sea, estamos hablando que era magnitud. Y era todo base de melaza. Entonces el proceso era muy simple. Era básicamente tanque de melaza y una mezcla de agua y melaza a cierta proporción, dependiendo del porcentaje de azúcar invertido que estaba en esa melaza. Se fermentaba, se destilaba por todos estos alambiques, bueno, todas estas columnas, o los alambiques aparte. El mundo de la malta o del whisky, lo que más me apasiona a mí es la parte de la maceración. Todo lo que tiene que ver con el reto de llegar a un grano, de macerarlo o sea, como que hay un paso más que no tenemos, y como es single malt o single distillation, destilación simple, son alambiques de cobre, bueno, todo un poco más bonito. Y o sea, lo que me gusta de estar en Escocia y que es un reto también es como nos regimos por las leyes del Scotch Whisky Act, no estamos permitidos utilizar nada que tenga que ver, o sea, solamente cebada malteada, levadura, agua y ya, es todo. Y Claro, ya. no está disponible el beneficio de usar enzimas exógenas ni nada de eso. O sea, eso es. Nada de eso, nada de eso. Y entonces, claro, es un reto, o sea, por ejemplo, destilaciones en Irlanda que permiten usar enzimas, nosotros lo vemos como jugar los Sims, pero con truco de dinero. Eh, es como, claro, tiene muchas más ventajas, pero entonces si eres capaz de tener las mismas eficiencias sin usar enzimas, quiere decir que dominas el proceso. Y cuando te toca usar enzimas, porque bueno, cuando tú me muevo para Irlanda, entonces ya tienes la mitad ganada. Claro, claro. Y entonces eso es lo que me gusta, es el reto y es como lo auténtico, me gusta y me frustra a la vez, porque hay un montón de beneficios que se pueden tener con levaduras optimizadas, levaduras de cualquier otra, no están, sí,
hay mucho que se pierde acá por la tradicionalidad, pero al mismo tiempo lo hace tan valioso. Porque es genuino y es el reto, pues. Claro, claro. Oye, Sergio, cuéntanos de tu experiencia en Diageo como miembro del panel de cata de New Make Spirit. ¿En qué consiste ese aspecto de tu trabajo? New Make Spirit, como ya mencioné, o sea, es el producto que producen las destilerías de Malta, ¿no? Y esto es lo que al final termina estando en una barrica y se almacena por eh, 3 años como mínimo en Escocia, pero generalmente más. El panel sensorial es un panel que decide, en este caso, es un panel centralizado donde todas las muestras llegan y deciden si el proceso de esa destilería o ese producto o sea, el alcohol producido está a los estándares esperados de esa destilería. Entonces, es un panel, bueno, ¿cómo te lo explico? Sin entrar tanto en detalle. Básicamente se controla por panel sensorial. Por ejemplo, uno sabe que esta destilería debería ser grassy o almendrada, o esta debería ser afrutada, esta debería ser sulfurada, hay una que tiene azufre. Claro, Entonces, si mantienes esos estándares y sabes lo que esperas, entonces controlas y sabes, bueno, normalmente son anónimos, uno nunca sabe el vaso que tiene y es por consenso del panel que se decide si pasa o no pasa. claro. O sea, asumo que las normativas y lineamientos que rigen esa cata o los aspectos que están buscando de cada destilería no son de conocimiento público, o sea, son secretos del rubro, son secretos de Diageo. Sí, sí, son Entiendo. secretos, pero el punto es que cada destilería tiene su propio. Hay grupos, ¿no? Obviamente, destilerías que se dedican a ciertos grupos, o sea, vamos a decir caracteres pesados, caracteres livianos, Claro, para ponerlo en términos generales. Entonces, uno va, o sea, no se prueban, aunque hay muchos estudios que dicen que ciertos tipos de caracteres son mucho más sensitivos o mucho más sensibles si los saboreas también. O sea, es más fácil encontrarlos a olerlos, pero la nariz tiene mucho más poder en cuestiones uh, se me olvidó cómo decirlo en español, pero no importa. Eh, el threshold es mucho más grande, claro. más bajito para ti para olerlo. El Bueno, claro, límite, tienes los villanos. ¿Cómo es? el límite de detección de un aroma. Sí, exactamente. Para entrar al panel es todo umbral de percepción. Gracias. Gracias. Para entrar al panel, eso es un entrenamiento de 1 año. Y este entrenamiento consiste bueno, primero hay una prueba, porque no me acuerdo cuál es el compuesto, pero hay un cierto tipo de compuesto que hay cierto tipo de personas que no lo pueden oler, no lo perciben. ¿Y qué pasa? Ujú. Si no lo percibe, ya, bueno, queda descalificado el panel porque necesita ser capaz de encontrar este problema o este olor. Y ese es el primer filtro del panel. Luego viene 1 año de entrenamiento en el que te ponen diferentes tipos de aromas, entre, bueno, grassy, fruity, sulfury. Te los digo en inglés porque no me sé los nombres en español. Y después cuando ya los dominas, o sea, tienes como control sobre qué es que las diferencias entre ciertas sutiles diferencias. Recuerda también que muchas destilerías producen el mismo tipo de carácter Claro. de aroma, pero cada destilería tiene su particularidad. Entonces, cuando ya llevas mucho tiempo en el panel, solamente por oler tú puedes saber qué destilería es. Claro. Y, y bueno, y claro, los vasos siempre van a estar en manera aleatoria, entonces nunca, no hay un orden, entonces siempre es como que diferente. Y ahí, por consenso, se define si la destilería produce lo que tiene que producir o tiene un problema. Y ahí se abre una investigación en qué puede estar causando este problema. ¿Cuántos miembros tiene el panel de cata? Eso no te lo puedo decir, No, no hay problema. Entiendo que es un tema. pero
Por ejemplo, aparte del curso interno que hace Diageo y de esta prueba de percepción de este descriptor que tú dices que hay gente que no puede identificar, ¿hay que tener algún tipo de calificación para ser miembro del panel o cualquier persona que trabaje en Diageo puede ser miembro del panel? Para nada, cualquier persona, una vez cada 6 meses hay una invitación a todas las personas del edificio a que participen en un test y las personas pasan, o sea, no importa dónde estés, si sabes, si puedes catar ciertos aromas, bienvenido al panel. Bienvenido al entrenamiento, después pasa tu año de entrenamiento, que es bastante intenso, puede llegar a ser intenso y es bastante exigente porque tienes también se trata de la consistencia. ¿Cuántas veces vas? Porque si siempre estás ocupado y no puedes ir, no te vas a graduar. La idea es que necesitas siempre mantener un cierto nivel con respecto al consenso general de todos los panelistas, un porcentaje para poder estar en el panel. Si no, vuelves a caer en entrenamiento. Claro. Y Claro, ¿y existen, por ejemplo, algunos descriptores, aromas o sabores que tú nos puedas comentar que te permitan saber que existe un problema en alguna destilería? mira, sí, sí, claro. Temas generales. Por ejemplo, una destilería que produce generalmente ah, algo floral, ¿no? Digamos, de estos perfumes florales, o sea, este tipo de aromas, no sabría decirlo en español, pero florales. Y el consenso de ese producto, o sea, de ese batch fue azufre, compuestos sulfurados en el fondo. Esos fósforos quemados, esos vegetales podridos, huevos podridos, Ujú. todos esos aromas te indican que esa destilería tiene un problema. Y generalmente tiene que ver con, o sea, cuando una destilería tiene un problema con azufre, ¿qué significa esto? Significa que el cobre no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, porque no está removiendo los compuestos sulfurados, no está catalizando. Entonces, o hay un problema con temperaturas en los condensadores, o un problema con tiempo de utilización, sobreutilización de los alambiques, están poniendo más alcohol a través, capaz aumentó la fermentación, la eficiencia fermentativa. Tu wash, tu mosto fermentado tiene más grados alcohólicos y tú básicamente con más alcohol tú estás sobreutilizando ese alambique o Claro. cortaste los tiempos de espera entre las corridas de la destilación. Todo eso son pequeñas cosas que te llevan a este punto. Y si no se manejan a tiempo, bueno, Claro. Mira, entonces se investiga. Nos preguntan en el chat si el entrenamiento inicial del panel de cata es interno o contratan a una empresa externa. El panel de cata es interno, pero una vez en el panel, nosotros también o sea, nos envían a ciertos entrenamientos externos, o sea, por ejemplo, con el Scotch Whisky Research Institute, que es todo un conjunto, un conglomerado, o sea, es una institución de investigación que es sponsorizada por toda la industria, todo el mundo pone una parte, y ellos también hacen cursos y pues entrenan a diferentes personas en paneles sensoriales, etcétera. Y Pero cada son tiempo tienen que reentrenarse. ¿Cuánto tiempo tienen de reentrenamiento sensorial los miembros? los miembros interesantes. Siempre hay, al menos anual, hay un reentrenamiento para todo el mundo, pero depende porque, ¿qué pasa? Hay muchas personas o sea, cada panelista es único, ¿ok? Cada panelista tiene su propia fortaleza y debilidades. Tal vez yo no sea muy bueno captando compuestos sulfurados, pero tú sí. Hay mucha gente que es buena captando niveles de PET, ¿cómo se llama eso? Muy bajos, entonces ayudan a identificar contaminación. Entonces, las fortalezas de cada individuo o las debilidades de cada individuo se trabajan independientemente. Por ejemplo, el entrenador dice, mira, yo creo que tú tienes un problema captando la diferencia entre estos dos caracteres que son turba. Gracias.
Fabián está aquí salvando la patria. Este, que son muy parecidos entre sí y lo que te permite, o sea, te toma un entrenamiento individual para ti, para eso, para que fortalezcas con todos los caracteres posibles esa diferencia. Claro. ¿Y existe algún aroma común o sabor común que tú puedas identificar, independiente de la destilería, que identifiquen un destilado de alta calidad o un new make de alta calidad? Mira, yo no considero que exista alta calidad o baja calidad en New Make. Claro que hay, en el sentido, es que depende de lo que quieras hacer. O sea, porque todos estos sabores fueron diseñados. ¿Me explico? Bueno, en algunos casos son diseñados. Tú apuntaste, tú planeaste estrategias para llegar a este sabor. Tú quieres un sabor afrutado, tú quieres un sabor, un new make ligero, o tú quieres un new make pesado. O sea, decir que este es baja calidad, claro, depende, sí lo puedes saber dependiendo de lo que consigas en el olfato. Por ejemplo, si consigues trazas de colas en tu new make, tú puedes decir, mira, esto tiene un corte malo, ¿entiendes? Esto lo cortaron muy abajo, esto se les pasó el corte, esto sabe muy, muy fainty, muy como a queso, o si consigues ácido butírico, que sabe, que huele como a vómito de bebé o Sí, yogur viejo. Eso te indica que tuviste algún problema, tienes una contaminación en tu destilería que no has resuelto. Entonces se traspasa y se acumula y lo ves en tu destilado y dices, bueno, es eso lo que diseñaste. Porque si fue intencional, perfecto. Eso es gusto tuyo. Pero si no es intencional, entonces tienes un problema. Y eso generalmente se caracteriza como un sabor atípico y no es bueno. claro. Oye, Sergio, y al principio nos comentaste que tu incursión como trabajo en destilería independiente era en el garage de tu casa. Cuéntanos un Correcto. poco tus incursiones en destilación casera. Mira, eso es una experiencia. Yo empecé, bueno, como les conté, en mi casa en Venezuela. Después compré un alambique un poco más grande, 50 litros, pero todavía no sabía muy bien lo que hacía. Era un alambique de acero inoxidable con una columna de empaque. ¿Qué pasa? Yo a esta altura no sabía cuál era el efecto del cobre en nada. Yo no usaba cobre para nada. Usaba un empaque de cerámica que conseguí, no me acuerdo en dónde. Bueno, igual me gustaba porque eran los ojos del cariño, ¿no? Y hoy en día tengo un alambique pequeño, 50 litros, que es más como producción casera y es de cobre. Después le mando una foto, bellísimo. Simula los alambiques que están en las destilerías y toda la destilería como tal. Yo pensaba que teniendo años de experiencia optimizando destilerías, mi destilería iba a ser la más eficiente. Y no, es bastante ineficiente y no sale como quiero, pero bueno, eso no es una larga historia. Casi quemo mi casa 2 veces por diferentes motivos. Así que consejo para la audiencia, si van a hacer home distilling, la seguridad va ante todo. Tengan el ambiente ventilado, extintor siempre a la mano y nunca, y esto no lo he hecho, no, esto siempre ha sido una regla número uno del trabajo en casa. Nunca se toma cuando se destila, porque uno tiene que estar 100% consciente, porque estamos hablando de tanques no presurizados, pero son tanques con alcohol, vapor de alcohol y fuego directo en algunos casos. Y eso sí hay que mantener, o sea, ya que no importa que sea un hobby, beber y destilar nunca tienen que ir de la mano. Punto. Muy, muy interesante recomendación, creo que le da justo al clavo. Y bueno, cuéntanos también de tus proyectos a futuro. ¿Dónde te ves en el futuro? ¿Si ¿En Diageo o en alguna otra parte? ¿Qué has pensado al respecto? El futuro es incierto, sobre todo con temas de coronavirus. No, mentira. Yo creo que en el futuro, o sea, la experiencia actual es vital e invaluable, pero en el futuro yo sí siento que me gustaría migrar más hacia la parte craft.
Me gustaría experimentar como que en primera mano lo que es, porque claro, optimizar la destilería es una cosa, pero vivir el proceso y hacer todas las cosas todo el tiempo y ser como el que lleva la destilería es otro mundo. Entonces eso es algo que yo no he vivido todavía. La parte de operaciones no la he vivido. Me gustaría trabajar en una destilería como manager, ya sea en Diageo o sea preferiblemente independiente. Me gustaría, mi sueño, bueno, montar una propia destilería. ¿De qué? De ron. ¿En dónde? En el Caribe. El clima aquí no es tan bueno como el del Caribe. No, me imagino que no. Y también creo que toda la experiencia que tienes, que has acumulado en Diageo, te va a permitir eh, partir con una ventaja inconmensurable cuando decidas dar ese paso en el futuro. Creo que es algo que no todo el mundo tiene y sobre todo habiendo compartido los mismos estudios, tú y yo, creo que la experiencia que tienes tú te pone en una ventaja incomparable. Y yo pienso que la experiencia que tienes tú te pone una ventaja incomparable, porque tú has vivido todo lo que yo no he vivido. Claro. Bueno, sí, Entonces, es cierto, es cierto. Mira, Sergio, ¿te parece que tomemos, vi algunas preguntas del chat que me parecieron bien interesantes? Eh, más fácil, por favor. a ver, Roberto Pérez nos pregunta si existe alguna diferencia real perceptible entre un whisky de alta gama con uno de los más económicos. Por ejemplo, y aquí está justo dentro de lo que tú manejas, un Johnny Walker etiqueta negra o roja versus una etiqueta azul. Mira, la pregunta es simple. Al final se trata del consumidor, se trata de lo que te guste. La diferencia entre un Johnny Walker etiqueta negra y un etiqueta azul es que la etiqueta azul probablemente la mezcla es diferente y probablemente tenga una que otra barrica más antigua. Tiene más alcohol con turba, o sea, con peat, más smoky que la etiqueta negra. Personalmente, aparte que tengo una etiqueta azul ahí, mi favorita me gusta más etiqueta azul, etiqueta negra que etiqueta azul. Lo puedes saber si en el, bueno, en una botella de whisky de plástico, o sea, sientes como el picor, el alcohol es mucho más agresivo que puede ser en whisky madurado por mucho más tiempo. Y eso tiene que ver con el vanilín, la exposición de la madera, bueno, también si tiene barrica de Jerez como acabado, o cualquier una de estas barricas sí, de Jerez, siempre le va a dar ese toque de dulzor, ese color, y siempre va a ser mucho más suave. Pero bueno, yo no soy un experto en madurado, o sea, en whisky madurado, entonces no manejo tanto ese mundo, pero más como New Make, sí. Y también Andrés Felipe Arias González nos pregunta ¿cuál es la principal función del cobre al destilar en el whisky escocés? Bueno, el cobre, o sea, al final el cobre funciona como un catalizador y lo que va a hacer es remover, durante la fermentación, se generan, dependiendo de la cantidad de nitrógeno disponible en esa fermentación, se van a generar más compuestos sulfurados, que son básicamente productos secundarios de fermentación, tanto de levadura como de bacterias. Y este cobre, básicamente lo que va a hacer es remover o cambiar la composición y remover este compuesto sulfurado. Entonces, mientras más tiempo el cobre esté en directo contacto con el alcohol, en fase de vapor, preferiblemente. Yo no sé si esto es conocimiento general. Eh, en fase de vapor, o sea, más superficie de contacto, más se remueve ese compuesto sulfurado. Bueno, sí. Ya, Espero súper que te claro. responda. Súper claro. Mira, Sergio, ya estamos llegando al final de la entrevista y nosotros, como tradición, te vamos a hacer una pregunta sobre un tema que no tiene ninguna relación con lo que hemos conversado. Yo sé que tú eres un adepto al van life y que tienes una van que está modificada con la que tú viajas por toda Escocia. Y quería preguntarte, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia viajando con tu van en Escocia? Uf.
Mira, ha habido muchas. O sea, el van life es siempre una experiencia. Esa van en general es una experiencia. Eh, a ver, la mejor. Bueno, he tenido varias. O sea, una, por ejemplo, una vuelta que fue bastante loca a buscar oro. Esa creo que ha sido una de las mejores. Hubo un fin de semana en que conseguí, en Escocia hay un río que es famoso porque históricamente tenía oro. Y entonces compré un kit de buscar oro. Básicamente son unos seeds, no sé cómo se dice, unas joyas ahí y unos platos. Y básicamente manejé como 3 4 horas, llegué a este río en la mitad de la nada sin señal y pasé unas 8 horas en el río con una pala buscando y buscando oro y buscando oro y sacaba tierra. Y al final del día conseguí una pepita de oro, ¿no? Y estaba demasiado emocionado, demasiado emocionado, demasiado emocionado. Y al día, 2 días después, porque fue un viaje largo, después viajé mucho más, llegué a la oficina y se lo muestro a un señor que yo sé que busca oro. Y le dice, mira, conseguí oro, también esta pepita de oro. Y me dice, no, eso no es oro, eso es cualquier cosa, eso es una piedra y eso es un pedazo de aluminio. Y no sé qué era. Y al final resulta que no conseguí oro y volví lleno de ticks, ¿cómo se llama? De garrapatas. Tenía por lo menos 8 garrapatas encima. Entonces, bueno, fue toda una experiencia. No, Pero es eso, te da esa desconexión. Aparte que Escocia es un país enorme y muy poca gente, es muy natural. Y vivir ya en un sitio así de remoto te permite viajar por todos lados. Entonces, 100% recomendado. Si algún día tienen la oportunidad de venir a Escocia, escríbanme si sigo acá y damos una vuelta por ahí. no, fantástico. Muchas gracias por compartir tu experiencia y también muchas gracias por participar. Yo sé que es muy tarde allá y te lo agradezco de corazón que te hayas tomado el tiempo de participar en esta entrevista para nosotros. Gracias a ti, Tomás, por invitarme de nuevo y Fabián también. Entonces, les agradezco por esta experiencia. De nuevo, es mi primera entrevista, entonces no sé cómo me fue. Espero haber pasado. Yo creo que te fue muy bien, fue muy entretenida y de nuevo muchas gracias. Le devuelvo la pelota a Fabián para que cierre la jornada. Oye, yo quiero decir que se pasó el entrevistado muy bien, estuvo de verdad muy entretenida. Muchas gracias por todo el conocimiento compartido, todos los datos nuevos y toda la experiencia que nos puedas compartir para, bueno, construir una industria de la destilería craft, construirla. Está iniciando, al menos por este lado, digamos, del mundo, en que pueda ya tener todos estos conocimientos o que pueda optimizar, como se dijo tanto a lo largo de la entrevista, todo desde su inicio. Así que, Sergio, muchísimas gracias, muchas gracias también, Tomás, y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Los dejamos invitados también a seguir las redes sociales de ACAS, tanto en Instagram como en Facebook, y para la próxima semana, que en un horario similar al día de hoy, ya que tenemos otro invitado europeo, nos dejamos invitados a la siguiente entrevista académica con Lars Marius Garhold. Vamos a estar hablando de Quebec y todos los diseños, investigaciones acerca de estas levaduras noruegas de granja que tienen la particularidad de fermentar a 35, 40 grados Celsius a una velocidad muy alta sin generar defectos. Así que nos vemos la próxima semana en este mismo canal. Así que muchas gracias nuevamente, muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias.